Bueno, 3, 2, 1, grabando. Hola, bienvenido a esta nueva modalidad de recurso del estudiante que van a hacer estos, pues, repasos de la clase que vimos el día sábado. Así que déjame darte una cordial bienvenida. Vamos a ver qué tal nos trata el ruido de estas horas que pues nunca para, nunca cesa y ay, en realidad es un escándalo, pero vamos a ver qué tal nos trata sí, la voz nos da. Y me voy a ir veloz porque quiero compartirte que efectivamente no siempre será em, así de largo el resumen. Por supuesto, un resumen, como su nombre lo indica, pues será resumido. Lo que pasa, si te perdiste la clase, es que, pues como estuvimos poniéndonos de acuerdo, de pronto nos extendimos, así que bueno, vamos a dar la clase del día de hoy para que, tu clase express, para que puedas resolver pues tu autoevaluación. Así que esto te va a servir muy bien, no te lo pierdas, no abras el cuestionario a menos que hayas visto esta clase. Espero que no sea al revés porque vamos a tener un tema. Así que me voy a ir veloz. Si bien recuerdas, mi yo del pasado, es decir, de hace un par de horas, te dijo que teníamos este bellísimo tema de la edad antigua. Así que recuerda, yo soy Gabriela Luna y estás en tu clase de antropología filosófica. La pregunta por el hombre siempre va a ser preponderante, es lo que nos va a guiar, es lo que va a darnos el tema y el porqué de la clase. Y bueno, pues hemos dicho que las eras se dividen en al menos en 4 grandes periodos, 5 si tomas la prehistoria. Y pues para empezar por el principio, aunque parece que ya vamos muy avanzados, no te preocupes, vamos a lograrlo. Vamos a empezar pues por el inicio. ¿Y cuál es ese inicio? Griegos. ¿Por qué los griegos, Gabriela? O sea, ¿que no hay griegos ahorita? Sí, claro que hay griegos ahorita, pero los griegos como tal pues pertenecen a la antigüedad. Es decir, desde el siglo VI antes de Cristo ya podías encontrar los gérmenes de muchas de las teorías que tenemos el día de hoy. Teorías de la ciencia en particular, es decir, el mundo como explicación. Y ay, qué bonitos eran los griegos, tan bellos, tan entregados, tan elocuentes. Y esto es muy bueno. Así que te contaba súper veloz hace rato que, número uno, vamos a decir, y me voy rápido porque esto ya está en el otro video de la clase que puedes ver grabada en Teams. Y decíamos que Occidente proviene tal cual de oeste y que tal cual es un punto geográfico. Y te contaba la historia que en algún momento pues de tantas guerras que hubo, de la conquista del Imperio Romano a Grecia, se dividió en dos grandes bloques, que era el Imperio Romano de este lado y el Imperio Romano de este otro lado. Y dijeron, bueno, ¿cómo los nombramos? Diocleciano. Pues este que está de este lado es el oeste, pues que sea occidente, y este que está del otro lado, que es este, pues llamémosles oriente. Ah, tiene sentido, por eso son orientales los que están de este lado, es decir, en ese momento era el germen. ¿Por qué es tan diferente o vemos de pronto ajena a todas estas filosofías, religiones orientales? Y es que en este momento se separaron, pero lo cierto es que, bueno, te decía que tras todas las guerras que hubo, eventualmente hasta llegar, pues sí, la edad medieval, la, pues sí, la unión de la corona con la iglesia, pues que trajo como consecuencia que cuando fueron los viajes de expedición, que bueno, Cristóbal Colón, al margen de esa discusión que es bastante muy debatible, el tema de si nos descubrió, si supo, si fue él, quién no fue, cuáles eran las intenciones, bueno, lo cierto es que los españoles fueron quienes edificaron aquí en América, me refiero, gran cultura de la que conocemos, que ahí hay un debate, pero te quiero decir que más que un imperio depredador, el español fue un imperio generador y más bien hizo una aculturación, pero ese es otro tema. Lo que sí es que eso responde a la pregunta para que sepas de una vez por qué somos occidentales igual que pues, España, si decíamos está súper lejos, ¿por qué compartimos raíces? Bueno, pues viene de aquí. ¿Y de dónde viene el occidente? ¿De dónde viene ese nombre? Pues tal cual viene que en un punto se dividieron en dos y tal cual decidieron llamarse así. Hoy en día, pues con la economía ya más avanzada, con teorías, con países, porque antes no había países,
sino pues terrenos y división de pronto que se ponían de acuerdo. Em, ¿Qué trae? Pues que, bueno, puedes agrupar ahora a los países occidentales por su religión, por su capitalismo y democracia. Altamente debatible, porque eso implicaría que puedes encontrar un homogéneo y de pronto hay alguno que no comparte esas visiones. Pero bueno, vamos a ir adelantando porque nuestro tema está interesantísimo. Vas a ver por qué. Te cuento veloz el contexto. Fíjate que los griegos se explicaban el mundo antes por sus dioses, decimos. Es decir, por el tema, cómo explicaban al mundo. ¿Por qué eso nos importa, Gabriela? Estamos en antropología. ¿Qué me importan los griegos? Pues porque de ahí viene el germen. Por supuesto que sí. Tú tienes una cosmovisión nuevamente, una forma de entender el mundo. Eso implica, de algún modo, que tú tienes una concepción del mundo. Si en este momento nos dicen que nosotros giramos alrededor del ojo de una masa gelatinosa, es decir, la Tierra, y que en realidad no existe un sol, eso va a afectar indiscutiblemente el modo de entendernos. Entonces, por eso es que vamos a ver qué pasó ahí. Y pues bueno, los dioses vivían en donde, pues en el Olimpo. Si viste estas películas de adaptación, por ejemplo, de Hércules de Disney, esto bueno, no les creas todo porque es una adaptación, es decir, está adaptada a la historia real o la original para que pues no sea tan amargo el tema, ¿no? Pero de pronto, pues bueno, tal cual como veíamos vivir a los dioses o en cualquier otra referencia, pues tal cual en el monte Olimpo. Ese monte está aquí y es muy elevado. Entonces se dice que pues justo arriba vivían los dioses. ¿Cómo se comunicaban los hombres con los dioses, Gabriela? Quiero saber. ¿O se comunicaban? Sí, de hecho sí. Este oráculo de Delfos es un lugar donde existían sacerdotes que te cobraban para decirte, pues básicamente tu suerte. Eso sí, por ejemplo, no podías ir a la guerra si el oráculo no te autorizaba esa, esa guerra, por así decirlo, esa suerte. Entonces todo iban y le preguntaban al oráculo. ¿Quiénes eran el oráculo? Pues bueno, usualmente eran mujeres muy bellas atenienses. Recuerda que Atenas, Grecia se divide en muchos terrenos y uno de ellos era Atenas. Se dividen y las atenienses más bellas usualmente eran las usadas para hacer los mediums de los dioses. Y por supuesto los sacerdotes cobraban para comunicarte con ellas. O sea, usaban ritos, hacían pues ahí sus asuntos délficos y te decía, fin del asunto. Bueno, pero eso es una discusión aparte. Lo que queremos ver el día de hoy es qué causó en particular respecto de la forma de entenderse del hombre. Y aquí empieza el tema. Fíjate que al inicio, bueno, en la fachada de este oráculo, que pues era también un lugar, o sea, el oráculo era, digamos, el medium, pero finalmente estaba en un lugar que se le conocía el oráculo de Delfos. La gente pues iba ahí. Lo que podías encontrar una vez que llegabas a la fachada eran estas dos preciosas frases que significan, bueno, primero, ¿cuáles eran? Número uno, conócete a ti mismo. Y número dos, nada en exceso. Eso suena así como anuncio publicitario de cigarros, así. Bueno, ya no hay, ¿no? Publicidad de cigarros, o sea, de alcohol. Nada en exceso, todo con medida. Bueno, por, por este momento te voy a pedir que te quites de algún modo la concepción contemporánea que podemos tener de estas frases. Bórrate como pizarra todo lo que previamente sabes y colócate en ese momento. En ese momento me refiero a la antigüedad. Vamos a tratar de entender cómo vivían, es decir, cómo se entendían. Y bueno, los griegos son muchos, es muy amplio el periodo. Por supuesto, va desde el siglo VI antes de Cristo hasta para atrás, pero ahorita vas a ver qué va a pasar. El tema con conócete a ti mismo es que tiene que ver la pregunta por la antigüedad, que es, ¿qué son las cosas? Si yo me explico el mundo a través de esencias, es decir, o de sus causas, ¿qué es lo que hace? No voy a cansar de repetirte, ¿qué es lo que hace que esta pluma, cuál es la esencia de esta pluma, sea una pluma y no otra cosa? Tiene sentido que desde el lápiz de la visión griega, la postura griega, te conozcas a ti mismo. ¿En qué será esta afirmación? ¿En qué sentido tendrá? Pues bueno, tal cual quiere decir que debes entender el camino a través del cual tú puedes llegar a tu autoconocimiento, puedas entender cuál es tu naturaleza. Porque si tú entiendes cuál es tu naturaleza, te
conoces a través de las cosas, puedes ser un hombre virtuoso. Nuevamente, bórrate de la pizarra tu concepción contemporánea de virtuosismo. No me refiero a que tocas increíble la guitarra y te echas unos solos de maravilla. Bórrate eso. Virtuosismo, la virtud griega, no significa ninguna otra cosa que alcanzar el punto medio, la justa medida. Te voy a poner un ejemplo. Es como si tuvieras en este momento una hamburguesa deliciosísima enfrente, así con doble carne, o si no comes carne, doble hongo portobelo, deliciosa, así con mayonesa hecha a mano, preciosa. El punto es que, bueno, está partida a la mitad y tú llegas a la mitad y dices, uy, ya estoy satisfecho. Sin embargo, sigues comiendo porque está deliciosa y quieres más y más y más. Un griego te diría, tú no eres un hombre virtuoso. Un hombre virtuoso es aquel que por medio de conocerse, de saber cuáles son sus alcances y limitaciones, puede saber qué es lo que necesita. Si tú sigues comiendo, diría un griego, por supuesto esto es lo general. En las particularidades vas a ir encontrando pues diferentes tipos de pensares, pero por lo general podemos agruparlos en este autoconocimiento a través del mundo. De este modo, decía Sócrates, bueno, espera, no voy a llevar, ya los spoilé. Decían los griegos, si tú te conoces, no es necesario que comas la otra mitad de hamburguesa, porque sabes que con la que te comiste estás satisfecho y es suficiente para cubrir el nivel calórico que necesitas al día. Por supuesto, estoy hablando en términos contemporáneos, o sea, ellos no sabían nada de calorías ni nada, sino que lo decían más bien en otros términos, es decir, pues, por ejemplo, en cuestión de tierras, ¿no? O sea, no necesitas más de 3 borregos si tu familia consume a partir de 2. ¿Por qué tendrías 3? Si tú logras regular esto, alcanzar justo el punto medio, diría Aristóteles, eres por tanto un hombre virtuoso. Y ser virtuoso implica llevar una vida feliz, porque siempre vas a estar precisamente moderado en todos los sentidos. Vamos a ir viendo. Y aquí, bueno, ¿por qué te traigo estas como ilustraciones viejas? Bueno, efectivamente, son muy viejas y simplemente con esto quiero enseñarte que los griegos empezaban a tener un despertar muy temprano de cómo explicarse el mundo. Ellos fueron muy ansiosos para tener la revelación de cómo es que el mundo, por qué el mundo es que era así. Por eso es que se preguntaron, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué las cosas son así, no de otro modo? Una pregunta metafísica. Acuérdate que te dije la diferencia entre metafísica y ontología. Y bueno, aquí, por ejemplo, puedes ver esta máquina que se llama la clepsidra o clepsidra y que son los inicios de los relojes. Y tú dirás, pues, ¿qué tiene? Bueno, en realidad tiene mucho, porque no podrías hacer una máquina de este tipo, o sea, que mide cada tantos de agua, si no entendieras, de hecho, cómo funciona el fluido. Es decir, cómo funciona el agua, cómo funciona el cambio. O esta máquina que se llama el cleroterion, que era una máquina para votar. O sea, si no lo sabes, fíjate que los griegos ya tenían un sistema político súper bien organizado, porque en este tema del conócete a ti mismo, nada en exceso, hombres virtuosos, por supuesto que la justicia era un tema que les importaba muchísimo. ¿Qué pasó? Que bueno, pues ya tenían estos sistemas tempranos de democracia y de hecho escogían a sus gobernantes, es decir, la gente que portaba la voz, a través de votos. Y bueno, ¿qué te quiero decir con todo esto? O sea, me tengo que aprender eso. Sí y no, o sea, no porque los nombres, pues no, pero lo que sí quiero que veas es, fíjate cómo ellos ya tenían una apreciación del mundo respecto de cómo funcionaba. ¿Qué implicó esto? Por supuesto que si yo te vengo hablando de un panteón, es decir, de cómo eh, se explica el mundo, de pronto los dioses les empezaron a quedar chicos. Y entonces los griegos dijeron, espérate tantito, porque tú me dices que Poseidón, que es este dios del mar, es el que causa que el mar se enfurezca o el mar esté tranquilo. Y yo le ofrezco pues animalitos, le ofrezco tributos, pero fíjate que yo he observado que cada que este astro se coloca aquí, o sea, la luna, y luce de este modo,
por ejemplo, llena, o ahora la ausente, ¿no? Que es luna negra, el mar se comporta de este modo. Y cada que ese astro baja y luce así, por ejemplo, luna menguante, el mar se comporta así. Yo se los digo muy caricaturizado, pero por supuesto ellos ya tenían teorías muy elaboradas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaban observando el comportamiento de la naturaleza. Y claro, lo que les importaba era teorizar sobre cómo se comportaban. ¿Qué sucedió? Que los dioses no fueron suficientes. Y entonces dijeron, sabes que Poseidón, yo te aprecio mucho, te respeto, pero con permiso, porque hay una teoría que explica de un modo más adecuado y al menos más cercano y más terrenal cómo es que funciona el mundo. Es así que dijeron, hola, señores filósofos, y nace esta bellísima, casi poética definición de amor a la sabiduría. Ay, qué romántico. No, 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 no hablamos de ese amor romántico, o sea, no hablamos de llevarle chocolates, rosas y ositos de peluche, sino un amor en el sentido de la búsqueda todo el tiempo de explicar el mundo a través de justamente explicaciones que coincidan mejor con cómo funciona. Por supuesto, eso tiene completo sentido en por qué cuando leemos, por ejemplo, la biografía de Aristóteles, Platón, de todos ellos, que son astrólogos, biólogos, literatos, taxidermistas, todo, ¿no? O sea, son todólogos. Bueno, no es que sean todólogos, nuevamente, quítate las etiquetas de contemporáneos, están en el siglo VI antes de Cristo. Por supuesto que la gente no iba a la escuela y decía, yo quiero ser químico. Para ellos el mundo era una misma cosa que por supuesto estaba siendo descubierta y tenían que entenderla a través pues de explicaciones. Tiene sentido que por ejemplo Aristóteles al momento de explicar el mar o la biología de ciertas cosas, bueno, hoy la conocemos como biología, en ese momento era el tratado de los animales, ¿no? Por eso tienen nombres como Tratado de los Animales o el libro de la división de no sé qué, porque explicaban, entonces tenía sentido que, por ejemplo, si iba a estudiar el tratado de la división de los animales, o sea, lo iba a escribir, pues al mismo tiempo tenía que estudiar los ecosistemas y bueno, ya se volvía otra cosa, ¿no? O sea, mucho después con la industrialización, casi ya en la modernidad, siglo XVIII, empezó la división de las ciencias, no antes. Por eso les digo, tiene sentido que entonces pues, los filósofos fueran todólogos, porque eran las personas que todo el tiempo se estaban preguntando por qué esto es así, pero más allá se los he dicho, la filosofía de nada más preguntar y generar problemas e irse, más bien se hacía cargo de esos embrollos en los que se metía y decía, bueno, ¿por qué? Porque, y explicaba, ¿no? O sea, preguntaba y al mismo tiempo generaba una solución, por supuesto, coherente. Y bueno, ellos, sin duda, son los fundadores de la ciencia moderna. Por eso les digo y les hago esta petición de principio, que me permitas hacer una transición, decir que la Edad Media es la transición hacia la modernidad, porque los griegos ya se preguntaban en la antigüedad cosas que vinieron a resolverse hasta la modernidad. Y tiene sentido, por supuesto, pues porque no tenían suficiente tecnología. Ojo con esa palabra, pero vamos a llamarle así ahorita, lo que sea que entiendas por tecnología. Lo cierto es que muchas de las cosas que los griegos mismos y romanos también inventaron, seguimos usándolas. Un ejemplo es la geometría euclidiana, que bueno, pues fue justamente Euclides quien desarrolló 13 libros para explicar la medición del mundo. Lo hizo tan bien que es la base completa de nuestra geometría actual. No hay nada que no se sustente gracias a esa geometría. Tal vez las nuevas como quizás astrofísica que implican otro tipo de matemáticas, pero es otro tipo. Siempre van a seguir siendo válidas las euclidianas. Entonces, bueno, pues nada más para no hacerte el cuento largo, te voy a decir cuándo acabó esta era. Esta era prevaleció hasta el año 476 después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano. O sea, como hay casi como historia veloz, te conté que pues los conquistaron los romanos y bueno, los romanos como buenos militares empezaron a decir, yo quiero ser rey, yo quiero ser rey, y al final todos eran reyes y todos eran emperadores. Claro que esa anarquía militar trajo como consecuencia pues, que se les metieran otros
extranjeros o bárbaros, como despectivamente les llamaban, que hicieron que cayera. Así que bueno, la Edad Antigua termina tal cual en el 476 a.C. Ahora, ¿quiénes son esos filósofos, Gabriela? Bueno, hay un montón que podemos meter al saco, muchísimos. Yo aquí te voy a nombrar nada más velozmente algunos. ¿Por qué velozmente? Porque me interesa ver uno en específico y ahora te voy a decir por qué. Sin duda, pues bueno, Platón, Sócrates y Aristóteles son esta tríada indiscutible de griegos. Yo aquí te pongo frases de pronto representativas, pero mucho ojo. Usualmente, pues bueno, por ejemplo, Aristóteles dice que la felicidad es el punto medio, ¿no? O sea, ¿cuál punto medio? O sea, entre qué y qué, mi cuadra, la mitad de la cuadra. No, no, no. O sea, es decir, entre el exceso y la carencia. Siempre tienes que estar mediado en el justo punto medio, porque eso te hace un hombre virtuoso. Y un hombre virtuoso es un hombre feliz. Tienes que llevar una vida feliz. Y nuevamente nace la pregunta, ¿por qué es el hombre? Que aquí se divide en qué es el hombre. Pues bueno, es la medida de todas las cosas por su justo medio. Luego a Platón, ay, aquí está repetida la frase, por cierto, esto está mal, ¿eh? Esto está mal. Pero bueno, Platón te diría que el mundo es transitorio y que el mundo de las ideas, y ahí sale lo del amor platónico, hay que tener mucho ojo. No voy a enfatizar con esto porque el que me interesa ver en particular es Sócrates. Tal vez tú has escuchado hablar de él. E incluso las eras, digamos, de la filosofía pueden dividirse por presocráticos, es decir, los que estuvieron antes de Sócrates, y los casi postsocráticos, que fueron los que vinieron después de él. A mí me importa hablar en particular de él porque fue el generador casi de una revolución de pensamiento. Él es casi el causante de nuestros propios pensamientos que como filosofía occidental, es decir, como hijos occidentales, cuando les digo somos hijos griegos, cristianos de Aristóteles, me refiero a esta historia, es decir, nuestra cosmovisión, nuestra conquista, si quieren verlo así, viene dada directamente de todas estas historias, por eso es importante entendernos a través de ellos. Ahora yo te digo aquí que me interesa ver a Sócrates, porque existe un dicho popular, por ejemplo, que dice que Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y aquí déjame hacer un paréntesis, porque tal vez tú dices, a mí eso de la filosofía me aburre, a mí eso de la filosofía no me interesa, a mí la filosofía se me dificulta. Bueno, aquí estamos para eso, para contar. Así que te voy a pedir, quítate la etiqueta cuando yo hablo de filosofía, de lo que sea que entiendas por filosofía, porque aquí lo que estamos haciendo simplemente es que filosofía es preguntarse por qué las cosas son así y no de otro modo. Si nosotros nos preguntamos por qué los hombres de la antigüedad se entendieron así y no de otro modo, vamos a descubrir por qué es que vivían de ese modo. Es así que te invito a que te quites esa etiqueta de aburrición, de no me gusta, soy realmente, me cuesta mucho, porque simplemente es preguntarnos qué pasó. Si quieres hasta verlo casi a un modo, si me permites, un poco casi vulgar, con vulgar me refiero a común, es casi el chisme de qué fue lo que pasó. Esa es como nuestra postura, revisar esas posturas de qué sucedió. Entonces, yo quiero que si tú piensas que Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada, te quites de hoy en adelante que él fue el autor de esa frase, porque no es cierto. Sócrates nunca dijo eso, es muy difícil atribuirle esa frase. Sin embargo, surge la duda, voy a arrancar con el tema, si Sócrates existió. Sócrates puede situarse en el año 470 desde Cristo y pues bueno, es importantísimo porque si te das cuenta siempre te digo griegos del siglo VI antes de Cristo, o sea, son de por ahí, o sea, de esa era cuando empieza, digamos, a solidificarse el germen de nuestra ciencia moderna. La pregunta es si existió. ¿Por qué? O sea, al final también la frase me dices que no es de él, estoy confundido, no te preocupes. Como, como historia yo te decía que Sócrates no dejó escrito nada, no escribió absolutamente nada, o sea, no hay testimonio de él. Lo que ha llevado a afirmar
que entonces no existió. Es decir, que es un constructo que tenían los griegos. Pero aquí te voy a decir no. Número uno, Sócrates no dijo que no sabe nada. Y número dos, Sócrates sí existió. Existió y nació en Atenas. Aquí no sé por qué pongo nace, porque pues ya es pasado. Así que le voy a corregir. Nació en Atenas y pues bueno, su vida fue emblemática. Por eso les digo que fue un revolucionario del pensamiento de la época y se opuso a muchas medidas del gobierno, o sea, abiertamente a esa polis que tenían los griegos, que era tan ordenada, él se oponía, pues oponía a medidas que él consideraba que no eran justas. Y murió ajusticiado. Se los voy a contar más adelante, porque es de verdad el más coherente de todos los griegos que conozco. Yo, es uno de los autores que más me apasiona. Pero entonces, ¿cuáles son las pruebas, Gabriela? Finalmente, ¿por qué dices que sí existió si no escribió nada, no? Porque la historia finalmente es contada. Y fíjate que existieron dos filósofos, que son Jenofontes y Aristófanes, que dan testimonio. Y bueno, es un Sócrates pues bastante moderado, explican su forma de vida de pensamiento y podemos como ver a través de él. Pero el más importante de todos fue su discípulo más allegado. ¿Quién fue él? Platón. Platón fue un discípulo que desde muy joven, como sabrás, pues no es que no hubiera escuelas, es decir, no ibas y te inscribías, no tenían clases por Moodle. O sea, en realidad iban a buscar a estas personas que todo el tiempo estaban cuestionándose el porqué de las cosas y ellos querían ser movidos, así que les movieran sus cabezas para iluminarse y preguntarse cosas y poder empezar a explicar. Entonces andaban pegados todo el tiempo de, de sus aprendices. Y bueno, si sabes, por ejemplo, Aristóteles fundó una escuela que se llama el liceo, donde toda la gente iba y Aristóteles hacía el ejercicio de pensar mientras hablaba y caminaba. Entonces traía a todos sus estudiantes o discípulos atrás de él y le llamaba a los peripatéticos. Eso es anécdota. Y regresamos con justamente Platón. Platón del mismo modo andaba pegado de Sócrates todo el tiempo. Aquí te pongo como a estos dos autores tan emblemáticos, lejos hoy de estudiar en particular, que era lo que decía cada uno, porque tenían una diferencia fundamental. Por ejemplo, Aristóteles sí que decía que, digamos que suprimía al cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo le era un castigo transitorio para el alma que estaba en el mundo de las ideas, y en este mito del carro alado que cuenta que va el auriga con el alma, jalado por dos caballos, cuando uno de los dos tira, es decir, cuando cae tu virtud en este punto medio, pues el alma es castigada cayendo a la tierra mundana, habitando un cuerpo. Entonces el cuerpo es la cárcel del alma. Ah, vamos a ver de dónde viene esa idea, Platón. Y bueno, te pongo Aristóteles, porque Aristóteles sí divide cuerpo y alma. Nuevamente, toma nota, cómo el dualismo del hombre ya se ve germinado aquí. Te digo que es una pregunta, que es nuestra pregunta de la antropología. Y depende cómo la respondas, es la respuesta o antropología que estás dando. Y bueno, no te voy a explicar hoy Aristóteles, solamente te lo pongo, porque mientras que Platón fue el más grande discípulo de Sócrates, Aristóteles no conoció directamente a Sócrates, sino que Aristóteles fue muy amigo de Platón. Y por habla, que era la forma de comunicar, Platón le contaba todo lo que había aprendido de Sócrates. Y fue también por eso que Aristóteles desarrolló su teoría. Nosotros venimos directamente de la teoría de Aristóteles, pero no habría sucedido sin la revolución de pensamiento de Sócrates. Ya dime cuál es, Gabriela, me tienes en ascuas. Bueno, vámonos a volver con la idea esta de Platón, tan original, de el cuerpo como un castigo del alma. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? Para eso vamos a explorar. No podía venir de ningún otro que de su maestro, pero mira, te voy a decir más o menos para que dimensiones de qué tamaño era Sócrates o de qué tamaño tenía su astucia. ¿Cómo empezó su actividad filosófica? Bueno, cabe decir que Sócrates, y esto es cierto, Sócrates no tenía un trabajo remunerado, porque literalmente se iba todo el día a entrevistar gente, tal cual como si ahorita agarraras y te fueras al Zócalo a estar entrevistando gente de, oye, ¿tú qué piensas del amor? No, pues el amor es tal cosa. Oye, pero tú no, tú dijiste que el amor es tal cosa. Ay, no, sí.
Y entonces empiezas a hacer que la gente empiece a construir su propio pensamiento. Esto es lo que más amaba Sócrates, estar todo el tiempo dialogando con la gente para construir mundos. Pero te voy a decir, fíjate cómo empezó. Bueno, y si te preguntas cómo vivía si no generaba pues, su sustento, pues básicamente sus discípulos eran quienes lo mantenían, ¿no? O sea, como estaban tan maravillados y tenía una escuela pues grande, o sea, escuela me refiero a gente a la que él enseñaba, pues la gente lo mantenía para que em, pudiera seguir haciendo eso. Si te das cuenta, también es el inicio también de la educación como trabajo remunerado, pero ese es otro tema. ¿Cómo empezó Sócrates? No fue por casualidad. Fíjate que Creonte era el mejor amigo de Sócrates, fue al oráculo de Delfos y fue a preguntar quién es el más sabio, así como espejito, espejito, así oráculo, oráculo, ¿quién es el más sabio? Y entonces el oráculo le respondió, es Sócrates. Y entonces regresó así Creonte bien emocionado, fíjate Sócrates, que el oráculo me dijo que tú eres el más sabio del mundo, eres el mejor, así eres todo un campeón. Y Sócrates, que todo el tiempo, por eso se le atribuye la frase yo solo sé que no sé nada, porque Sócrates decía que era ignorante. Nuevamente, bórrate la pizarra de contemporáneo, donde en Facebook te pones a insultar a gente, o bueno, tú no, ¿no? O sea, me refiero en general. Ah, qué ignorante eres, ¿no? Casi como un sentido peyorativo, es decir, como insulto. Aquí la ignorancia es como el mayor de los atributos que puedes tener. Y Sócrates decía que era ignorante, vas a ver por qué. Debido a que él profesaba esto, se fue al Zócalo, es decir, a la polis, al centro, a entrevistar a los grupos que supuestamente son los más sabios, ¿no? Es decir, de sabiduría, de guianza, de templanza, de fortaleza. Y los primeros grupos, es decir, la primera víctima que entrevistó fueron los políticos, porque se supone que los políticos son quienes persiguen el bien de la comunidad. Es decir, son quienes todo el tiempo están velando por el justo medio para que la comunidad esté bien. Entonces los empieza a entrevistar y ¿qué pasa? Que empiezan a caer en contradicciones, o sea, definen para ellos qué es la sabiduría y entonces empiezan a tropezarse y al final terminan contradiciéndose. Entonces dice Sócrates, pues no son los más sabios. Entonces luego se va a entrevistar a los poetas. ¿Por qué a los poetas? Bueno, lejos de creer como los poetas que hoy están así sentados, iluminando, escribiendo poesía, pues no, letra quítate, o sea, los poetas no hacen eso, ¿no? Y muchos trabajan igual que nosotros y aparte escriben y no llega por musas. Los poetas en ese momento eran los encargados de la cultura y educación helenística de todo un pueblo. O sea, básicamente eran los secretarios de cultura, si quieres entender. Eso quería decir que al ser la gente que motivaba el espíritu, por supuesto que debían ser sabios, es decir, debían tener caminos iluminados por los cuales seguir pues, un guión, por así decirlo, ¿no? Para dónde llevar a la gente. El tema es que incluso los poetas empiezan a caer en contradicciones. Y entonces Sócrates haciendo amigos como siempre, porque empezó a insultar o a humillar públicamente, digamos, a los políticos y poetas, en el sentido que pues públicamente los exhibió al entrevistarlos que en realidad no tenían claro cuál era su camino. Y entonces llega a los artesanos, y los artesanos sí que saben de lo suyo, es decir, saben perfectamente qué madera escoger para tallar el mejor mueble que tú quieras respecto de la función que quieras. Son increíblemente diestros para explicar lo suyo, pero son tan diestros que creen que lo saben todo. Y dice Sócrates, por lo tanto no son sabios. Y aquí está el germen de toda su filosofía. Entonces, públicamente estos tres gremios que supuestamente son sabios, dice Sócrates, pues no. ¿Por qué? Pues precisamente porque el hecho que tú sepas mucho de algo no significa que lo sepas todo, dice Sócrates, es importante tener conocimiento de hasta dónde llega el límite de lo que sabes, porque una vez que sepas ese límite, empiezas a reconocer que hay cosas que no sabes. Y en ese reconocimiento está la virtud. Es decir, que estos artesanos, por ejemplo, que no cayeron en contradicciones porque tenían claro cómo hacer lo suyo, eran ignorantes por el hecho de no reconocer que de hecho eran ignorantes. ¿Me explico? Es decir,
Si yo digo, yo lo sé todo, yo todos los puedo, por lo tanto estoy dejando de lado o ignorando que de hecho hay cosas que no sé hacer. Si se dan cuenta, es como un poco la dinámica de nosotros, nuestra clase, queridos socráticos. Entonces decía nuestro amigo Sócrates, es importantísimo que tengas conciencia de hasta dónde llega tu conocimiento. Es así que empieza esta campaña de Sócrates. Y fíjense, aquí viene mi parte más favorita, porque por supuesto en estas grandes preguntas, perdón por tanto texto, pero es muy importante y vas a ver por qué esto ahorita. Decía Sócrates, por supuesto, si lo que estamos todo el tiempo preguntando, nos llega un momento en el que en esa constitución de hombre tú te preguntas, y finalmente, ¿qué es la muerte, Sócrates? ¿No? O sea, si nosotros estamos aquí y tú me dices que debo saber, pues lo que ignoro y esto, pero bueno, llega un punto indiscutible de la muerte, ¿no? O sea, entonces, ¿nos espera algo realmente más allá de la muerte? Pues una vez que lleguemos, hablando del hombre y la constitución, somos mortales, ¿no? Dice Sócrates, sí, eres mortal, pero, y acá viene lo hermoso, dice Sócrates, número uno, no tienes que temerle a la muerte. Y te voy a decir por qué ahorita. Pero no debes temerle a la muerte porque dos, lo más importante de la vida es que la vivas bien. Es decir, que la vivas justamente como un hombre virtuoso. Es decir, fíjense lo que les decía, aquí les pongo un fragmento. Dice, en efecto, atenienses, o sea, la gente que vivía en Atenas, temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo. Pues es creer que uno sabe lo que no sabe. Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. ¡Sas! O sea, aquí lo que te está diciendo Sócrates, a este modo que yo te decía atrás, o sea, por ejemplo, los artesanos, o bueno, todos ellos eran ignorantes porque ignoraban, o decir, dejaban de lado que hay cosas que no saben. Dice Sócrates, tú no le puedes temer a la muerte porque de hecho no sabes qué es. Ay, ¿no le suena también a Descartes eso? Tú no puedes saber, conocer lo que de hecho no sabes cómo es ni que existe. Bueno, Sócrates decía, tú no puedes temerle a algo, a la muerte, cuando de hecho no sabes qué es, porque no sabes qué es morirse, o sea, nadie se ha muerto y ha regresado. ¿Qué tal si en una de esas la muerte, dice Sócrates, es el mayor de los bienes y es como un respiro para todos y para el alma y estás temiéndole? Y al final dice Sócrates, ¿para qué le temes si tu vida está aquí? Entonces, pues más bien concéntrate en vivir tu vida virtuosamente para que pues no tengas que vivir agobiado, o sea, imagínate si robas dinero, si matas a alguien, o sea, esas atrocidades, pues por supuesto que vas a vivir atormentado, y dice Sócrates, ¿y qué caso tiene vivir una vida atormentado? Es mejor que vivas, pues de acuerdo a alineamientos que te mantengan bien. Y por tanto, dice Sócrates, si temes a la muerte, es decir, si caes en el miedo de, no, es que a mí me da miedo morirme, dice Sócrates, caes en la ignorancia, porque en realidad desconoces cuál es la naturaleza de la muerte, no tienes idea de qué es morirse, ¿por qué le temes? Es decir, estás ignorando que ignoras, es decir, estás dejando de lado que de hecho no sabes. ¿Y por qué Sócrates dirá todo esto? Pues al final porque a él lo que le importa rescatar es que de hecho el alma es inmortal. Vas a ver por qué. Fíjate que siguiendo con este fragmento, con dice Sócrates, la muerte es una de estas dos cosas. O bien, el que está muerto no es nada, ni tiene sensación de nada. O se dice, la muerte es precisamente una transformación, es decir, es un cambio de morada, es un cambio de casa para el alma, que va de un lugar a otro. Es decir, dice Sócrates, finalmente la muerte, o bien puede ser que te mueras y ya no sientas nada, entonces, ¿por qué le tienes miedo? O dos, puede ser que tu alma regrese a ese mundo de almas y puedas seguir preguntándote y encuentres por fin la verdad a las preguntas que te haces. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el amor?
qué son las cosas, es decir, la verdad como mayúsculas. Y dice Sócrates, ¿no sería eso deseable? ¿No es increíble pensar en la muerte como un descanso o como una iluminación absoluta? Y esto es el germen precisamente de una de sus frases que puede resumirse en es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Esto lo puedes encontrar en el Gorgias, que es un escrito antiguo, el Gorgias, que bueno, es el 469 C, así que tiene que ver, o sea, esos números son raros. Bueno, ahí te cuento hacia anota al pie. Pues bueno, los griegos no tenían libros, o sea, no podían numerar página 1, 2 y 3, no tenían libros, no hacían eso, escribían en papiros, ¿no? Entonces, lo que pasó es que con la industrialización, siglos después, cuando encuentren estos manuscritos, pues los pasan con la imprenta de Gutenberg, pues con escribanos y con imprenta, pues a reproducirse, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que por supuesto los papiros van quedándose, o sea, los van numerando por fragmentos. Es por eso que encontramos números tan raros como el 469, 182, porque pues es el largo de los escritos, ¿no? A fin de la nota. Y así regresando. O sea, ¿cómo es que es posible mejor sufrir una injusticia que cometerla, no? O sea, pues mejor la cometo. O sea, ¿cómo voy a dejar que alguien me cometa una injusticia? Y dice Sócrates, no, no, porque precisamente tu vida importa mucho en el sentido que, bueno, al final es deseable la muerte por el sentido de que o descansas o, bueno, o encuentras la verdad. Pero lejos de ser deseable, pues no lo sabes, ¿no? Hasta que te mueras. Al final no le puedes temer, va a llegar y, bueno, tendrá que llegar y cuando llegue, qué bueno. Pero mientras llega, pues tú tienes que vivir una vida recta, de tal forma que en el momento que te mueras digas, qué buena vida llevé, no tengo deudas, ¿no? Casi, casi. ¿Por qué esto? O sea, al final, ¿qué pretendía Sócrates? Uy, bueno, aquí te va. Sócrates me encanta porque es de los filósofos o el filósofo más coherente que he visto después de Kant. Pero es maravilloso porque, fíjate, aquí tengo un fragmento que no te pude pegar, pero a ver si te lo puedo arrastrar aquí. Esta bellísima pintura nos ilustra el momento de la muerte de Sócrates. Como bien te comenté, Sócrates murió enjuiciado, es decir, al final los gobernantes de Atenas lo culparon de estar pervirtiendo a los jóvenes por implantarle ideas revolucionarias que los hacían pensar de más. Y esto no les gustó nada a pesar de ser griegos. Entonces lo acusaron de estar pervirtiéndolos, digamos, de hacerlos pensar y lo condenaron a muerte. ¿Cómo era la muerte en ese momento en Grecia? Les daban veneno, una planta que se llama cicuta, que lo que hace es adormecerte el cuerpo hasta que te mueres, ¿no? O sea, tu corazón literalmente deja de latir. Te vas durmiendo poco a poco. Y es precioso porque, más bien te lo voy a copiar acá, a ver, voy a regresar. En este diálogo de Platón, recuerda, tenemos testimonio de esto porque Platón escribió en sus diálogos primeros estas conversaciones. Literalmente lo que Platón hizo fue reproducir las cosas que veía, o sea, lo que escuchaba y veía, así como Twitter o Facebook, Platón iba y lo impregnaba ahí y decía, ay, fíjense que Sócrates dijo esto. Tal cual esos son sus diálogos y son bellísimos porque básicamente son anecdóticos. Así que en el Fedón, a ver si puedes ver esto aquí. Voy a ampliar tantito esto. Quisiera leértelo todo. De todas formas, me parece que es muchísimo. De todas formas, busca en recursos del estudiante porque esta es la bibliografía que te voy a dejar. El diálogo del Fedón. Ojalá lo puedas leer porque es increíble. Pero fíjate cómo en este momento, cuando está alzando su copa, es el que está así, está como muy orgulloso de lo que va a hacer, porque toda su vida profesó que no tenía miedo a la muerte. Y él dijo, yo no tengo miedo a la muerte aunque me hayan condenado, voy a morir justo y digno. Y en este diálogo del Fedón nos cuenta Platón en una interlocución con Creonte, que era su amigo, fíjense, dice, alzó la copa muy diestra y serenamente la apuró de un trago. Todo se lo tragó de un trago. Y entonces narra cómo vas perdiendo movilidad poco a poco, pues de las piernas que se le adormecen, los brazos,
Cuando deja de sentir el cuerpo, pues se echa así boca arriba y se acuesta. Y casi al final narran, ¿no? Por acá dice, mientras, dice, ya estaba casi fría la zona del vientre, cuando descubriéndose, pues, se había tapado. Nos dijo, y fue lo último que habló, o sea, son las últimas palabras de Sócrates. Dice, Critón, o sea, su amigo, le debemos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no lo descuides. ¿Cómo que un gallo? Y bueno, ya después se muere, ¿no? O sea, las últimas palabras de Sócrates fueron, le debes un gallo a Asclepio. ¿Quién es Asclepio? Bueno, es importante, fíjate, Asclepio era el dios de la medicina. Es decir, usualmente al dios de la medicina se le reza, o bueno, se le ofrenda, se le tributa para mejorar tu salud, lo cual implica que si estás enfermo de la garganta, pues te mejore la garganta y te sane tu gargantita y te sientas mejor. Qué irónico que en el momento de la muerte, con la cicuta, Sócrates le pida a su amigo que le tribute un gallo a Asclepio si se está muriendo. O sea, era una burla. Finalmente le pidió que lo reviviera. No, tiene todo el sentido. Porque para Sócrates la verdadera enfermedad es el cuerpo, porque el alma es eterna, el alma es libre y la cárcel del alma es el cuerpo. Cuando Sócrates muere, y finalmente muere sin miedo, coherente con su vida, acuérdense de esta posición, le pide que le tribute porque finalmente el dios de la medicina lo va a curar de esta enfermedad corpórea del mundo, lo va a despojar de este apesantamiento que es el cuerpo para que el alma vuele libre al mundo de las almas. Ah, es el mundo de las ideas de Platón. Pues ¿de dónde lo sacó? Si era su discípulo. Pues es la filosofía ampliada, por supuesto, de Sócrates y llevada más allá porque Platón también hizo lo suyo. Claro que tiene sentido que pida que el dios de la medicina lo cure, o sea, por fin lo va a curar de esta enfermedad del mundo que es el cuerpo. Por tanto, para él la filosofía, es decir, el por qué, o sea, el por qué esto, por qué me voy a morir, por qué no siento miedo, por qué sí, por qué los poetas, por qué, dice Sócrates, es la preparación para la muerte. Porque entonces entiendes que la muerte es la salvación última de tu alma. Y una vez que se rompe esta cárcel, puedes verdaderamente ser libre. Esto, insisto, lo puedes encontrar en el diálogo del Fedón, o se llama también diálogo del alma, y tiene completo sentido. Y bueno, ¿qué sucede? Pues que, nada más a modo de historia, te cuento que, por ejemplo, Nietzsche, o sea, Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán, muchos años después, por supuesto, acusa a Sócrates de ser el filósofo más pedante de todos los tiempos, porque dice, sacrificó su vida solo por tener razón. O sea, ¿qué tan pedante debes ser para eso? Entonces, tú ya me contarás si te parece más bien pedantería o coherencia. Y bueno, puedes consultar en recursos del estudiante de esta semana 4 esta querida bibliografía. Te recuerdo que tienes una biblioteca de la universidad dispuesta completamente para que busques. Por supuesto están estos diálogos más amplios. Retienen nombres raros como Delfredo, el banquete, el Parménides, pero todos tienen un segundo nombre, que es la occidentalización, que es del alma, del amor, ¿de qué más hay? De muchos, es decir, es la pregunta por las definiciones más complejas. De la amistad también existe. Y pues sí, por favor trata de evitar los porrúa, perdón, o sea, yo sé que es una editorial mexicana, pero su diseño es espantoso, editorial, tanto que lo ves y te da dolor de cabeza porque está en chiquito y refleja la luz y duele un montón la cabeza leer los porrúa y entonces uno se queda con la idea de qué aburrido es este libro. Y en realidad, así como te lo acabo de contar, esto lo puedes encontrar en el diálogo del Fedón. Entonces, más que aburridos, son sumamente interesantes, porque puedes encontrar el germen de esta maravillosa filosofía de la antigüedad. Nos vamos a quedar con esto. Vas a ser capaz de resolver tu evaluación. Si es necesario, vuelve a verlo. Y si es necesario, mándame un mensaje para que pues, yo te ayude a visualizar mejor la clase. Ya me dirás qué te parece. Sócrates es un pedante o no lo es.
Ya veremos eso. Espero tu retroalimentación. Nos estamos viendo la siguiente clase. Nos vemos el sábado. Que tengas un excelente fin de semana, inicio también de semana. Nos estamos viendo. Ya casi es Navidad. Adiós. Nos vemos.